Dedicó su vida a la enseñanza y a la literatura como profesor, recordado por generaciones de alumnos y, por supuesto, autor también de una obra poética y literaria. Noé Gittrick, en Brasil, vemos la nota. Noé, literatura en el exilio es uno de los temas que vas a tratar en Río de Janeiro. ¿Cuánto tiempo estuviste exiliado? ¿De qué año a qué año aproximadamente? Llegué a México en septiembre del 74 y volví ya definitivamente a la Argentina, dando por concluido eso que llamamos el periodo del exilio en el 87, o sea, 13 años. Luego continué mi relación con México, dividiendo el tiempo, medio año en la Argentina, medio año en México, hasta el 91, 92 más o menos. ¿Se modifica la lengua en el exilio, aunque sea el mismo idioma? ¿Cómo escribías en el exilio? ¿Qué sentís frente a esos años, que fueron años de trabajo muy intenso para vos? Sí. Sí, no es fácil responder lo que a uno le pasa o lo que a uno le pasó, ¿no? La idea de exilio es inhibitoria, en realidad es inhibitoria porque supone, ante todo, supone algo así como una obligación vital, la primera, una obligación ética, la segunda, y una obligación, digamos, intelectual o mental o psicológica, la tercera. Son tres dimensiones, ¿no? La primera como que respondería a una especie de vieja frase latina muy buena, que es primero vivir y después filosofar. Primero vivir en el exilio suponía adaptarse a una cantidad de cosas necesarias para uno y el entorno. No, el entorno no era solamente familiar, sino también social, del resto de la gente. Había que atender, ocuparse, escuchar, ¿no? Cómo vivir en ese momento, bueno, era enigmático y problemático y se iba resolviendo día a día tratando de comprender lo diferente. Lo diferente era el acceso. Al lado de mi casa había un enorme supermercado que en la Argentina nunca tuve, entonces había que comprender la noción de ese supermercado. Había un modo de comercio en la calle que había que atender y que era como reclamos de otra naturaleza, muy pintorescos, muy agresivos, muy interesantes, que había que escuchar, ¿no? Luego los gustos. Los gustos para los argentinos eran un problema muy serio, ¿no? Es decir, el gusto argentino parece muy definido, pero se define más bien por el rechazo. Y había que aceptar gustos diferentes. Todo eso parece nada, parece obvio, pero sí es la escala de Jacob, ¿no? Claro, es una inmensidad en el día a día. Es una inmensidad día a día. Eso en el primer plano, en el plano del vivir. En el plano del comprender, ya un poco más complicado, que tenía que ver con las respuestas que se podían dar a los estímulos que ofrecía el nuevo país, México. Cuando la gente iba a Europa, por ejemplo, los argentinos que iban a Europa creían que ya conocían esos estímulos, pero no así en América Latina y mucho menos en México, que es un país con unos códigos muy cerrados, muy particulares, que había que tratar de entender, ¿no? Bueno, eso era un esfuerzo para el cual contábamos con la ayuda, con el apoyo de muchos amigos mexicanos que creo que sin decirlo nada, sin decirlo lo entendían y entonces facilitaban. Eso implicaba, por ejemplo, las salidas, las miradas, los viajes, la estima, la cultura que se te venía por todos lados, el pasado tan imponente, el pasado prehispánico, el pasado hispánico, el pasado revolucionario. Un país complejísimo y de una riqueza extraordinaria. Había que entrar poco a poco. Eso era el costado que podríamos llamar también
cognoscitivo y correlativamente ético, porque con eso también había que hacer algo. Había que hacer algo con la gente, con uno mismo, con el entorno, con el que yo me ligué muy rápidamente con el entorno y con la gente, porque sentía que tenía que ser una continuidad de lo que habíamos hecho en la Argentina años anteriores. Es decir, en la época de la dictadura de Onganía y Lanusse y todo lo demás, teníamos un comportamiento respecto de derechos humanos, como se lo quiera llamar, antidictadura, que tenía que continuar en México y que se iba teniendo ribetes bastante diferentes, ¿no? Bueno, costado ético de la cuestión, costaba entenderlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos entendemos? Empezó a caer una cantidad de gente de origen muy diferente, gente con la que yo no habría hablado nunca en la Argentina, tenía que hablar en México, tenía que entenderlos, tenía que hacer algo con ellos, ¿no? Era recíproco, para ellos era exactamente el mismo problema. Y nunca dejaste de trabajar, cambio de tema. Tenemos como 11 tomos de la historia de la literatura argentina, tenemos libros tuyos de ficción y de autobiografía incluso. ¿Cuál es el último? ¿Qué es lo que podemos leer tuyo ahora? Bueno, el último que publiqué se llama El río de las terneras atadas, que es el último, el sexto de una serie, podríamos llamarla autobiográfica, que corresponde al periodo en que viví en Córdoba. Pasé varios años en Córdoba, desde el año 60 al 66. Es una experiencia muy compleja, muy interesante, muy viva. Córdoba era una ciudad que también bullía, renacía, una ciudad, una cultura en ciernes y en desarrollo. Había gente apasionante, había un pasado en Córdoba también a descubrir. Ya se sabe, es un lugar común, los porteños ignoran o ignoramos lo que pasa en el interior, no solo como drama, sino como procesos, y hay procesos interesantísimos y gente apasionante. Bueno, los 6 años de Córdoba fueron también, sí, fueron una gran experiencia, pero yo lo digo también en relación con México, lo digo en relación con Francia, lo digo en relación con la Argentina. Siempre vivo las cosas en el orden de una experiencia global, total, que pasa por la observación de detalles, por la mirada sobre mí mismo, que es permanente, digamos, nunca dejo de pensar en lo que hago, lo que puedo hacer y lo que va variando. Noé Gittrick, muchas gracias como siempre, un erudito, sos un erudito, todo el mundo lo dice, gracias, muchas gracias. El mundo es falaz y descreído y dice cualquier cosa y no hay que creerle, no, por favor no me pongas en eso, no. A él no le gusta que le digan que es un erudito, bueno, puede ser como corresponde, por modestia. También puede ser por sabio que no le gusta que le digan que es un erudito, porque nadie llega a ser un erudito de nada en la existencia. Sin embargo, Noé Gittrick es de esas personas que a uno le parecen que han leído todo y que por lo tanto de literatura sabe todo. Noé Gittrick, siempre es un gusto tenerlo. ¿Y qué decía mi querido amigo Mempo Giardinelli en la Bienal de Río? Lo vemos. Mempo Giardinelli en Río de Janeiro, y justo vengo de leer tu novela que me pareció extraordinaria, La última felicidad, de Bruno Follner. ¿Qué novela? Y aquí vas a hablar de Eros y literatura. Primero tengo que decir que agradecerte porque escribiste un texto crítico estupendo, realmente te lo agradezco mucho. Y respecto de esto de Eros y literatura, es una de las varias mesas en que estoy participando en esta feria. Eros y literatura me parece que es un tema bien interesante, no muy frecuente últimamente, no sé por qué, porque la Argentina y la literatura argentina superó las pacaterías, los conservadurismos, las censuras de muchos años, y en realidad a partir de la democracia creo que se abrió una perspectiva creacional y también crítica. Yo supongo que me han pedido me han invitado a esta mesa porque en los años 90, junto con Graciela Guillemot,
nosotros organizamos la primera gran antología de literatura erótica que se llamó La Venus de papel. Tuvo varias ediciones, la última por Planeta, y fue un libro que realmente circuló mucho, incluía pues, como 20 cuentos de distintos autores y autoras. Entonces, cuando empezamos, eran todos autores que estaban actuantes, estaban vivos, incluso el señor Bioy Casares, hasta Silvina Ocampo, quiero decir, y algunos que eran más jóvenes, y fue una antología que funcionó muy bien. Y yo creo que un poco la perspectiva que habíamos trabajado con Graciela, yo escribí el prólogo y ella el epílogo de ese libro, y en mi prólogo yo señalaba un poco todo esto que estoy diciendo, ¿no? Diría, esta apertura que hacía la literatura argentina como un sinceramiento, porque en realidad siempre hubo seducción, siempre hubo, digamos, ciertas formas de erotismo en la literatura, pero nosotros tratamos de considerarla específicamente en el cuento. No recuerdo los títulos en este momento, pero recuerdo que hay cuentos bien emblemáticos de Abelardo Castillo, de Piglia, de Victoria Ocampo, de Silvina Ocampo, que tenía unos textos estupendos. Así que me parece que, bueno, esta es la perspectiva que yo voy a retomar ahora en la mesa aquí en la feria. Ahora, se me ocurre, conversando con vos, que en un mundo como el actual, donde está todo expuesto, donde cualquier adolescente puede acceder a un sitio de internet donde hay, bueno, pornografía, mujeres, hombres, distintas situaciones que en algún punto antes tenían que ver con cierto erotismo que estaba solamente en la literatura o en alguna película donde se mostraba algo. ¿Cómo podría funcionar hoy la literatura erótica? Creo que La sonrisa vertical no sale más, por ejemplo. No sé, pero de todos modos creo que, a ver, yo diría, el concepto de pornografía significa etimológicamente escribir sobre el cuerpo sexual. Exacto. Esta es la... De manera que esto no debería implicar una descalificación o una cualificación negativa, como históricamente ha sido. El erotismo, que tiene que ver con eros, obviamente, es una de las posibilidades para mí más naturales que puede tener la literatura y el arte en general, también la pintura, también, qué sé yo, la danza, el teatro. En esto me parece que si nosotros logramos desmontar categorías prejuiciosas, clichés, pacaterías y demás, lo que queda es una perspectiva de una literatura que no es otra cosa que la expresión de los seres humanos. Es decir, y nosotros lo vimos, yo lo veo desde la ficción. Y a mí lo que me importa es la ficción y específicamente el cuento, que la antología es del cuento erótico. Porque existe una poesía erótica, no hay novelas en las novelas de Juan Filloy en los años 30 ya tenían escenas de un muy fuerte, acendrado erotismo para lo que era la época. La Potra, por ejemplo, es una novela de 1936, 37, una novela que fue revolucionaria para su época. Es decir, que en realidad no es que tenemos nada que descubrir en el sentido de encontrar algo nuevo, sí en el sentido descubrir, en el sentido de velar. Y esto es lo que está haciendo, creo yo, la literatura erótica contemporánea, y está muy bien, y digamos, ni siquiera me parece una categoría excepcional. Yo en general soy un poco reacio a embanderarme, no sé, el género negro, la literatura de fútbol, la literatura, la novela histórica, ¿sí? Son como categorías que por ahí pueden servir para comprender momentos, pero en realidad la literatura contiene todo, y lo contuvo siempre. Bueno, y en tu última novela está muy presente el erotismo en ese encuentro que puede ser real o no real con una mujer. Sí, pero yo no en ningún, te lo juro, en ningún momento de la escritura, ni de la posescritura, pensé en novela erótica o pensé en el erotismo como... Para nada, es decir, yo escribí una vida y en la vida que escribo, en la ficción de esa vida, pues hay un componente erótico como lo hay en mi vida, en la tuya y en la de cualquier ser humano. Para mí el abordaje fue ese.
recordemos la última felicidad de Bruno Follner. Recordemos, yo quiero que la novela llegue a mucha gente. Ojalá. Gracias, Mempo Giardinelli. Muchas gracias. Gracias a vos, Muchas gracias a vos. Otro admirable escritor que pasó por Río de Janeiro y además, y esto lo engrandece, fanático del club Boca Juniors. Martín Coan en Río. Martín Coan, un gusto que estés otra vez charlando con nosotros. Y tengo un libro de cuentos tuyo que todavía no he leído porque me acaba de llegar, que es Cuerpo a Tierra, último libro, y tengo muy presente tus ensayos. Ahora, aquí en Río de Janeiro vas a hablar de clásicos del siglo XX, en principio. Así es, voy a participar de una mesa sobre los clásicos argentinos del siglo XX, lo cual sin duda nos va a llevar a hablar de Borges, al menos en buena parte de la mesa, inexorablemente, diría yo, y sobre todo la manera que en su condición de clásico transforma la literatura, lo que él mismo dijo a propósito de Kafka, ¿no? Transforma la literatura retrospectivamente, podríamos decir. Empezamos a ver genealogías borgianas porque su literatura transformó lo que se había escrito antes, y luego lo que define también la clasicidad y yo diría la vigencia de un clásico, que es lo que es capaz de generar hacia adelante. Hasta qué punto o en qué medida literaturas que se escriben después de Borges se escriben por Borges en alguna medida o desde algún lugar o en algún tipo de reacción. La idea de una literatura que sigue viva porque sigue generando literatura. En ese sentido yo diría que el caso de Pablo Cachajian y la intervención extraordinaria de Pablo Cachajian a propósito del Aleph es, por una parte, un gesto, diríamos, borgiano por excelencia, y al mismo tiempo el tipo de literatura que indica y que permite evidenciar que la literatura de Borges sigue viva. Ahora, fíjate que vos sos un escritor y además un excelente escritor. ¿Qué haces con Borges? ¿Qué hiciste con Borges en tu vida? ¿Te amedrentó? ¿Fue un fantasma con el que tuviste que convivir? ¿Tu generación sigue conviviendo con ese Borges? ¿Qué te pasó con Borges? Yo creo que mi generación ha tenido la posibilidad de contar con Borges de una manera, yo diría, eximida de amedrentamientos, angustias de las influencias, precisamente porque hubo al menos una o hasta dos generaciones de escritores que, teniéndolo más cerca epocalmente, escribieron una literatura que en buena medida fue detrás de resolver el peso de Borges. Y esto tiene que ver con desde el universo literario que abre Manuel Puig, que era un universo que no se pensaba como literario y que se abre como literario a partir de Puig y que permite una línea de fuga respecto del universo de Borges. Ricardo Piglia es otra intervención decisiva, yo diría, borgianamente para resolver a Borges. Saer y el modo en que se recuesta en una tradición más de literatura francesa plantea una alternativa. Me parece que vamos viendo, digamos, contamos los de mi generación, yo nací en el año 67, contábamos ya con una literatura y con grandes escritores que se habían planteado la cuestión de cómo resolver el peso de Borges. Y de alguna manera eso, para los escritores de mi edad, eso llega ya un poco más descomprimido. Eso no significa que nos sacamos a Borges de encima, sino todo lo contrario, que podemos contar con Borges, podemos escribir con Borges, a partir de Borges, contando con Borges, contando con los lectores de Borges que somos, gracias a esos otros escritores. Ahora, fíjate, Martín, que decimos clásicos del siglo XX, inmediatamente Borges. Pregunta, ¿qué hacemos con Roberto Arlt? Arlt fue, digamos, por una parte, presentado o introducido fuertemente en la literatura argentina en una antítesis con Borges, lo cual es muy razonable. Incluso uno diría, formó parte casi del mismo movimiento de lectura, introducir a Arlt y desplazar a Borges en la generación de Contorno. Los críticos de la revista Contorno, David Viñas, Ismael Viñas, Noé Gitric, Prieto, digamos, ahí hubo una intervención decisiva porque lo que producen los clásicos, el efecto que producen los clásicos es que hay toda una literatura, y por momentos no es toda una literatura la que hay en su obra, sino que toda la literatura está en su obra. Por eso es el efecto apabullante que pueden llegar a tener, a menos que se lo resuelva y que precisamente se reelabore esa literatura en otra dirección. Uno piensa novelas y parece que ya han sido concebidas por Borges, que no escribió ninguna novela jamás. Claro. Porque su concentrado y su posibilidad de concebir la literatura entera produce ese efecto, que es que aún no habiendo escrito novelas, uno piensa una novela y parece ya
haber sido de alguna manera diseñada en un mundo Borges. La figura de Arlt es introducida precisamente para romper ese efecto apabullante de totalidad y entra en principio en contrapunto. Cuando los críticos de la revista Contorno desplazan el centro a alguien que no estaba en el centro como Arlt, lo hacen para desestabilizar el lugar de Borges. Yo diría que si uno pasa después, por ejemplo, a la figura de Piglia y a las intervenciones ficcionales y críticas que Piglia efectúa entre Borges y Arlt, ya viene como un capítulo siguiente de esa relación. Ya no traer a colación a Arlt para desplazar a Borges, sino integrar una tradición literaria con Borges y con Arlt. Y en todo caso diría que los escritores de mi generación recibimos más bien ese legado. Cuerpo a tierra. ¿Qué es Cuerpo a tierra? Cuerpo a tierra es un libro de cuentos, es la reunión de una serie de cuentos que he venido escribiendo a lo largo de los años, algunos muy recientes, otros que hacía años que tenía por ahí dando vueltas, y la verdad que con mucho entusiasmo encontré que tenía un libro de cuentos entre manos. ¿Cuántos cuentos trae? Son 9 o 10 cuentos escritos coyunturalmente, no es la relación que uno quizás entabla con una novela, que uno dice, bueno, me dispongo a escribirla, o por lo menos en mi caso que escribo muy concentrado y muy intensamente una novela y no a lo largo de los años. La idea de escribir en algún momento un cuento y en otro momento aparece otra idea y uno escribe otro cuento, te piden una publicación y arrimas un cuento y en un momento decís, acá hay un libro. Muy bien, y para terminar, como digo habitualmente, hay cosas que hay que ser repetitivo. Y le digo, lea Martín Coan, tengo su último libro que, como les dije al principio, no lo leí todavía porque me acaba de llegar, Cuerpo a tierra, un libro de cuentos que estoy seguro que es un libro que nos va a deparar excelentes sorpresas.